¿A quién se refería Jesús? Y no entraron por la puerta. Hay muchas ausencias de personas, pero Dios no está ausente. Dios está presente, porque es una promesa suya. A Él, como repetimos en la palabra, donde 2 o 3 están en mi nombre, allí estoy yo. Y en el nombre de Jesús nos reunimos y predicamos su palabra. Hubo personas que conocieron a Jesús, que vivieron, disfrutaron de su presencia, de su calidad humana, de su calidad divina, que recogieron sus enseñanzas, sus palabras. Entre ellos destacaron por proximidad 2 apóstoles, Pedro y Juan. De Pedro usé la semana pasada el texto de su primera carta, que sobre los años 60 la escribió poco antes de su muerte en martirio. Recordad que Pedro murió crucificado. Como diría el Señor Jesús, a los discípulos les es dado el privilegio de vivir la vida del Maestro, no solamente en lo bueno, también en lo malo. Pedro sabemos que se sintió orgulloso de morir de esa manera, crucificado, porque sea como vivamos o como muramos, si es en las manos de Dios es para bendición. Y Pedro traslada lo que él estaba convencido, y en esa carta reclamaba que los cristianos, los seguidores de Jesús de todos los tiempos, tuviéramos como mayor orgullo y objetivos ser como Dios. Por eso él reclama el ser santos, como yo soy santo. Y él dice, mirad, esta palabra es permanente, es vigente. Quizás los grandes hombres de la humanidad nos han dado ideas, pensamientos y valores. Algunos también tienen profundidad. Aquellos que coinciden con la enseñanza del Evangelio y de Dios son duraderos. Pero lo que podemos estar muy seguros es que lo que el Señor nos ha enseñado tiene validez permanente. Cuando en el siglo XXV nuestros descendientes se reúnan en el nombre de Cristo, acudirán a estos mismos textos bíblicos que tenemos nosotros. O oír otros, a que no. Y de ahí extraerán la enseñanza que necesitan para vivir. Luego, Juan, el otro discípulo que siguió a Jesús en su proximidad, que estuvo con Jesús en los momentos de mayor intimidad, que supo asumir y ser transformado por el amor del Cristo. Se decía desde Juan que era el hijo del trueno. Hay algunos niños que son truenos desde que nacen. Y creemos y confiamos en que Dios dulcifique su comportamiento, ¿no? Que dulcifique su conducta, justifique incluso su actitud frente a los demás. Juan dice, mira, esto que Pedro dijo en los años 60, lo he recibido yo estando en una isla, en Patmos, que no está muy lejos de aquella zona de Turquía, de aquellas ciudades a las cuales se refirió Pedro, y aquellas iglesias a las cuales el Apocalipsis, que son 6, se refiere. Pues bien, dice, los cristianos, 30 años después aproximadamente, los cristianos de Filadelfia, que es la iglesia que voy a continuar la explicación que comencé la semana pasada, estos cristianos de Filadelfia se han mantenido en santidad y en fidelidad. Sigan predicando el Evangelio. Hoy en el estudio lo decíamos, lo comentábamos. No toda la iglesia del siglo I vivió la enseñanza real de quién era Cristo, el alcance de su persona y de su obra. La influencia de las culturas mediatizan. Hoy en día hay gente creyente. Vas al Vaticano y hay gente que dice Jesús no hizo milagros. ¿Por qué? Porque anteponen la limitación científica al hecho del milagro. De Jesús destacan la parte humana, pero no creen en la posibilidad del milagro.
si no creemos en la posibilidad del milagro, estamos desposeyendo a Jesús de uno de los atributos más importantes. Jesús, dijimos, no solamente santo, sino que era de verdad. Le tendríamos que llamar a Jesús mentiroso, porque la resurrección no ha sido dada. Y nosotros, como diría el apóstol en 1 Corintios 15, los seres en la tierra más dignos de lástima. ¿Qué hacemos aquí perdiendo el tiempo cuando podíamos estar durmiendo en nuestras casitas? O trabajando para ganar dinerito. ¿Estamos en la ignorancia o estamos en el conocimiento de la verdad y vivimos verdad? El Señor vimos que es el que habla verdad. Y al igual que somos llamados a la santidad, también somos llamados a vivir la verdad. E incluso se nos aconseja que entre nosotros hablemos verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento la mentira se iba a adueñar de todo. La mentira es falsa, pero además de falsa, es malintencionada. Busca un interés. Jesús asume que ha venido al mundo a desarrollar lo que al Padre Celestial le interesa. La interesa es que cada ser humano conozca a Dios y entregue su vida a la vida que Dios quiere, a la santidad, a la verdad. El Apocalipsis, capítulo 3, en esta iglesia de Filadelfia, continúa no solamente con estas ideas, sino que nos proporciona algunas más. En una de ellas, estamos en el versículo 7, refiriéndose a Jesús. Se dice de Jesús que es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nos está hablando de la autoridad de Cristo. La llave es el símbolo de la autoridad. Supongo que todos los que nos hemos venido a casa tenemos llave, ¿no? La llave nos permite entrar en nuestra casa. Al vecino no. Al vecino le permite entrar la suya. Hay llaves maestras, los tacamos, los cerrajeros, que abren muchas puertas. Es la llave de Dios que abre las puertas de los corazones humanos. La llave es un símbolo de autoridad. Describe a Jesucristo como el que tiene autoridad. ¿De qué se decía de Cristo cuando Cristo predicaba? ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la gente? Mateo capítulo 7 recoge estas palabras. La gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba ¿cómo? Quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los responsables de explicar las escrituras. Cuando hablaban con las escrituras, la gente entendía que había una disparidad entre lo que oían y lo que observaban. De Jesús siempre se ha significado que entre su predicación y su vida no había diferencia. En un momento de su vida, Jesús apela al criterio humano y decirle, ¿en qué? Decidme, en alguna ocasión en que yo haya pecado. Y recordad que la legislación judía era muy extensa. En algún momento tenía que haber pecado. En alguno, pero no pudieron acusarle de pecado. Este texto de la autoridad de la llave hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Ezequías fue el 13º rey del reino de Judá, hijo del rey Acaz. Reinó durante un periodo de unos 30 años entre el siglo VIII y VII. Es uno de los reyes que se menciona en la genealogía directa de Jesús. Bien, pues Ezequías tenía un mayordomo que se llamaba Eliaquín. ¿Sabéis qué tenía Eliaquín? Eliaquín tenía las llaves que accedían al rey. No era una llave pequeña. Algunos que hemos vivido en pueblos pequeños, las llaves eran pesadas, de una puerta pesada. Esa llave dice que el único que podía acceder ante el rey era Eliaquín.
el único que con su llave podía permitir que llegáramos al rey. Isaías oyó decir de Dios acerca de este mayordomo que era fiel: pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Juan tiene este hecho en su mente. Jesucristo es el único que tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Porque Él ha abierto el reino de los cielos a todo aquel que cree. Dios es el único camino que nos conduce a la presencia de Dios. En la visión de Juan, en la visión de Patmos, ve que el santo, el verdadero, el que tiene la llave, es el que tiene autoridad. Quizás para nosotros no hay ninguna. Bueno, Juan, es que esto lo doy por sentado. Lo damos por sentados cuando creemos. Pero vete a un no creyente. Háblale de Jesús. Háblale de estos valores. Verás cómo se resiste. Verá cómo se dice: ¿y por qué Cristo y no Mahoma? O Buda, o el otro, o Confucio. ¿Y por qué no la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que tiene mucho poder? Me puede abrir las llaves de lo correcto, lo incorrecto, lo que es verdad, de lo que no es verdad, lo que es santo, de lo que no es santo. Porque en total vivimos en la época de la relatividad. ¿Por qué imponernos una moral cristiana si podemos cambiar de moral? Como decía Groucho Marx en aquello, ¿no? Estas son, pero si no te gustan, tenemos otras. Podemos cambiar. El cristianismo da una referencia estable, segura y permanente. Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra diría que esas son las razones que nos permiten ser felices en este mundo. Son las razones que nos permiten educar a los hijos con un criterio estable. Lo que hoy es y mañana no puede darse como bueno. Sin embargo, la palabra es una opción segura de que no nos va a fallar. Fidelidad, verdad, y en este caso, estar sometidos a la autoridad de Cristo. Sigue el texto, al fin y al cabo es un mensaje expositivo, y recordad que en los mensajes expositivos no se agota en la explicación del que habla. Permite que Dios en tu cabecita te sugiera cosas. Yo puedo hacer un comentario en una línea, pero si el Espíritu te lleva a otra para ti te sirve, amén. Siempre y cuando te ayude a decir: es una bendición para mi vida. Jesús ahora habla a la cabecita o al corazón o al espíritu de Juan para que recoja estas palabras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, iglesia, tienes poca fuerza, pero dentro de tu poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está hablando de la oportunidad misionera. ¿Os acordáis de lo que dijimos de que era Filadelfia en el término cultural? Era una ciudad que tenía una proyección para llevar la cultura helénica, la filosofía griega, el idioma, a través del mundo. Ahora te dice a la iglesia: tú tienes la oportunidad de ser misionera. Esta iglesia, cuando nuestro hermano Monroy, incluso bajo la dirección y liderazgo de Jesús Manzano, ha sido una iglesia que siempre ha tenido una visión misionera. Extender el Evangelio por detrás de esas puertas. Abrir obras nuevas. De allí se abrió Guadarrama, de allí se ha hecho el centro de Tahor y otros esfuerzos evangelísticos. Es decir, tenemos idea de que el Evangelio no es para nosotros. No es una razón, no es un narcopensamiento que me permita estar tranquilo, sino que yo vivo en la tranquilidad y en la paz de Dios, pero para extenderla a otras. Porque vivimos en guerra. Es verdad que Dios quiere discípulos, pero Satanás también quiere seguidores. Y Jesús establece que en el mundo no solamente está Él, evidentemente Él es el verdadero, pero también hay una fuerza malvada, un espíritu del mal, que quiere tener seguidores. Yo siempre digo, no todo el mundo, cuando hablas de amor, quiere ser amado.
Hay gente que engorda con el odio, engorda con la violencia, bendice cuando daña a otro, encuentra en ello satisfacción. Hay mentes y corazones psicóticos, gente que daña, porque de otra manera no podríamos explicarnos cómo hay tanta violencia en el mundo, si no es con la aprobación de gente que tiene su corazón, su alma, su pensamiento entregado al mal. Escribiéndole a los corintios, Pablo, acerca del trabajo que tenía por delante, Pablo les dice: se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz. Idea de la puerta, hermanos. Fijaros, hoy introduzco lo que dice el texto. Filadelfos, os he abierto una puerta abierta. Iglesia de la calle Teruel, tenéis una puerta abierta para extender el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? En Colosas sigue diciéndolo también: orad para que se me abra una puerta para extender la palabra. Cuando Pablo, que es el primero que entiende que el Evangelio no solamente es para los judíos de nacimientos, sino para todo el mundo, está en Antioquía y vuelve de su primer viaje, contó cómo Dios le había abierto la puerta de la fe a los gentiles, a los paganos. Dios ha abierto puertas. Y a la iglesia de Filadelfia le dice: tenéis abiertas puertas. Hay una puerta abierta, una oportunidad de testimonio delante de cualquier cristiano sin necesidad de ir lejos. No tenemos que ir a buscar mundos paganos. El paganismo vive rodeados. Nos compartimos con gente que no conoce a Dios en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades. No hay que ir muy lejos para hacer una obra misionera. En cualquier momento podemos hablarles a otros del poder que hay en Cristo. Usar tal oportunidad de testimonio es un privilegio y una responsabilidad. En el mismo texto hay un reconocimiento a la fidelidad de la Iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, le dice, aún no siendo grandes maestros, aún en vosotros no teniendo grande gente con poder, os habéis mantenido fieles en cuanto al testimonio de mi palabra y en cuanto al anuncio de mi nombre. Filadelfia había dado prueba de su fidelidad a Cristo, de tal forma que no encontraremos en esta carta a ellos un reproche. No lo reprocha. Oye, no todo el mundo tiene la fortaleza de otros, pero si tú con tu fortaleza defiendes la parcela que Dios te ha otorgado, bendito eres. Dios, con tu conocimiento, con tus posibilidades, te da la capacidad de influir para bien sobre otros. En cierta ocasión, Jesús refirió la parábola del buen pastor, esa parábola que ha leído Carlos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que conocemos bien. Y en aquella palabra menciona 4 veces la puerta. Habla de que hay una puerta para entrar en el redil, los que no vivís en zonas de pueblo, es el lugar donde se cerraba para su protección a las ovejas durante la noche, para que los lobitos hambrientos y otros bichitos no vinieran a comerse las ovejitas. Se accedía a través de una puerta. Tengo en mi cabeza la de mi pueblo, de un vecino, que era siempre la estrechaba mucho. ¿Verdad, Carlos? Es que es de pueblo como yo, más que las amapolas. Teníamos ovejas y las metían por un sitio pequeño, estrecho. Las ovejas, si tú pasabas, a ti no te hacían caso, pero cuando venía el pastor, las llamaba y salían por una puerta estrecha. Y Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otro acceso a Dios. No hay otro camino. Cualquiera que pretenda aludir a cualquier otro fundador de religiones o de filosofías
semi-espirituales, no puede hablar con la rotundidad que habla Cristo. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy vida para vosotros. Y Jesús nos advierte, muchos hay antes de mí y muchos vendrán después de mí, que vendrán no como pastores, sino como lobos. Sed astutos, no os dejéis influir de cualquiera que os venda, sino cualquiera que demuestre amor por vosotros, dejadle influir en vosotros. Muchos han venido antes de mí. ¿A quién se refería Jesús? Y no entraron por la puerta. Fijaros que en el texto, que yo no había caído en cuenta, dice que en la puerta hay un portero. Hay otra figura, hay otro personaje, el portero. Tú entras en un edificio con un portero, y aunque tú llevas tu llave y seas un extraño, ¿qué hace el portero? Te para, más que un guardia civil. Tiene más poder que un guardia civil. Aún en este edificio, cuando no me conocían a mí, alguna vez me han parado. ¿Dónde va usted? En cualquier portería. Fijaros, en el rebaño de Dios, el portero es Dios. Y no va a dejar que entre nadie, aunque lleve llave, si no le identifica. El portero le va a parar los pies. ¿A dónde va usted? No, vengo a visitar, vengo a ver, que tengo una ovejita que me conoce, una ovejita, pero yo no le conozco. Y usted no pasa, aunque tenga la llave. Voy a llamar al dueño de la oveja y voy a decir si le puede usted vincularle, permitirle el acceso. Solo Jesús nos da acceso a la eternidad con el Padre Celestial. ¿Os sentís seguros en las manos de Dios? Amén. ¿Os sentís protegidos en las manos de Dios? ¿Os sentís que vuestra vida tiene confianza y seguridad en las manos de Dios? A veces escuchamos a hermanos, pero es que la salvación se puede perder, es que no sé qué. Y yo digo, la salvación no depende de ti ni de mí, hermano. Una vez que has confiado tu vida a Cristo, la salvación depende de Él. Y Él se ha comprometido a cuidarte. Y esto lo vamos a ver. Pero lo voy a dejar para otro día. Voy a ser breve hoy. Para que digas, qué bueno, si es breve, aplaudís, ¿no? Venga, voy a ser breve, cariño, va por ti. Dios nos ama muchísimo y nos garantiza que la salvación que nos da, como diría en República Dominicana, no es una mojiganga. Como decimos aquí, es una ganga de oro, porque la promesa de Dios es la vida eterna, es comunión con Él. Y a no ser que tú renuncies, que te rebeles, Dios no va a dejar que te escape de sus manos. Esa mano poderosa, esa mano grandiosa. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Él. Voy a leer Juan capítulo 10 en otra versión. Así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él. Y de igual manera conozco a mis seguidores. Y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor. Y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir por mis seguidores. ¿Creéis que un Dios con esta grandeza, dispuesto a morir por cada uno de nosotros, cosa que vamos a celebrar a continuación, nos va a dejar? ¿Va a dejar que cualquier lobito que llegue por ahí a despedazarnos, o oso, u otro animal hambriento, sediento, envidioso de que vivamos en el amor de Cristo, venga por nosotros? Dios está dispuesto no solamente a que le encontremos y nos salve en un momento de nuestra vida, sino hacernos que en nuestra vida podamos vivir como personas salvadas en su nombre. Amén. Amén.
Gózate en este día en el Señor porque eres salvo en su nombre. Gózate en cada momento de tu vida porque Dios te cuida. No tengas temor, no tengas temor. Lo repito, no tengas temor porque vivimos en el amor de Cristo. Amén. Cerca de ti, Señor.